más desafortunado del mundo. ¿Era solo mala suerte? O como preguntó un científico forense, ¿no será demasiada casualidad? Crímenes imperfectos. En 1994, Tim Boskuski, de 35 años, y sus 3 hijos se mudaron a Pittsburgh, Pensilvania, para comenzar una nueva vida. Solo unos meses antes, en Carolina del Norte, Tim había sufrido la doble pérdida de su negocio y de su mujer Elaine, que había muerto en accidente. Hay cosas en la vida que solo puede enseñarte una madre. Y ya nunca voy a saber esas cosas. Los recuerdos nunca van a desaparecer, pero hay que darles la espalda y seguir adelante. Tim abrió una pequeña compañía dedicada a hacer coronas y puentes para los dentistas locales. Y solo 7 meses después de la muerte de su mujer, conoció a la joven de 32 años, Marian Fullerton. Le conoció en un baile. Llegó a casa muy emocionada diciendo que había conocido a un hombre maravilloso en el club de solteros católicos aquella noche. Y sus amigas nunca la habían visto tan entusiasmada. Pensaron que podría ser la persona adecuada. Marian no tardó en enamorarse de Tim y de los hijos de este, Randy, Cindy y Todd. Cuando la pareja contrajo matrimonio, Marian quiso incluir a los hijos de Tim en la ceremonia. Yo, Marian, acepto con orgullo la responsabilidad de ser vuestra madre. Prometió amarles y respetarles y cuidar de ellos el resto de su vida. Abrazó a Randy, besó a Sandy, besó a Todd y estuvo muy emocionada durante toda la ceremonia en la iglesia. Cualquiera que nos viera nunca pensaría que no era nuestra madre de verdad. Ahí están Sandy y Todd. Todd, ¿qué tienes ahí? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero solo 18 meses después de la boda, la tragedia volvió a golpear a Tim Boskuski una vez más. Pasada la medianoche del 7 de noviembre de 1994, Tim encontró a su mujer inconsciente en el jacuzzi de la familia. ¿Está consciente la paciente ahora? Creo que no. ¿Sabe si respira? No, creo que no. Estoy intentando sacarla del agua. Está bien, sáquela del agua. Marian fue trasladada urgentemente a la unidad de traumatología del Hospital General Allegheny, pero ya era demasiado tarde. Solo pudieron certificar su muerte. Es la sensación más horrible del mundo. Tim dijo a la policía que él y Marian se habían metido juntos en el jacuzzi hacia las 11 de la noche. No hicieron caso o no conocían las normas de seguridad que recomiendan no pasar más de 10 o 15 minutos en el agua caliente. Y los médicos aconsejan no beber alcohol dentro de un jacuzzi. Tim y Marian estuvieron en el agua más de 1 hora. Y Tim declaró que los dos habían estado bebiendo. Hacía mucho hincapié en que había estado bebiendo unas 13 o 15 cervezas, y eso es mucha cerveza. Después Tim salió para darse una ducha y dijo que Marian se quedó en el jacuzzi. Cuando Tim regresó a los 20 minutos, encontró el cuerpo sin vida de Marian en el agua. Había estado sumergida en un jacuzzi con el agua a unos 40 grados aproximadamente, y el aire en el exterior en el mes de noviembre debía estar a 0 grados. Lo más probable es que intentara salir de la bañera y se sintiera mareada. La sangre fluye rápidamente para calentar las extremidades, entonces se desmayó. Cayó en la bañera y se ahogó. El índice de alcohol en sangre de Marian era de 0,22, más del doble de la cantidad que se considera intoxicación etílica. Nunca es fácil ni agradable hablar mal de los muertos porque ya no están aquí para defenderse. Pero en resumidas cuentas, la verdad es que Marian Boskuski era conocida por sus problemas con la bebida. Creo que la habían detenido 2 veces por conducir ebria, y varios miembros del coro
iglesia se habían quejado por lo mucho que bebía. Una vez más, Tim Boskuski se quedaba viudo. Debía ser el hombre más desafortunado del mundo. ¿Perder a 2 esposas en 4 años? ¿Cuánta mala suerte se puede llegar a tener? La noche en que Marian Boskuski murió, los agentes que investigaban el caso no sabían si había sido un triste accidente o si podía haber algo más. En el jacuzzi había 2 toallas de playa mojadas. En el fondo apareció el termómetro que se había desprendido de su soporte. Y unas gafas de mujer. Sobre el suelo, los agentes vieron un paquete de cigarrillos mojado, un cenicero, 2 vasos de papel y una caja que contenía el respirador que Tim utilizó para reanimar a Marian hasta que llegaran los servicios de urgencias. Se trata de un aparato que suele utilizarse con desconocidos para evitar el contagio de enfermedades. Eso era muy sospechoso. ¿Qué persona en su sano juicio utilizaría un aparato así con su propia mujer y perdería el tiempo dejándola sola en la bañera para bajar al sótano, buscar el aparato y volver a traerlo? Había otra cosa que intrigaba a la policía. Un arañazo en el cuello de Tim Boskuski. Los detectives le pidieron a Tim que se quitara la camisa. Y observaron varios arañazos a ambos lados de la cintura, en un hombro y en su pulgar izquierdo. Y tenía un fuerte golpe en la pantorrilla izquierda. Eran arañazos superficiales que no sangraban. No había cardenales, ni contusiones o hematomas en su cuerpo. Solo eran pequeños arañazos. No hacía falta ser un policía muy avezado para comprender que ahí pasaba algo extraño. La familia de Marian sospechaba. Habían oído el rumor de que la primera mujer de Tim había muerto en circunstancias parecidas. Hablé con Marian y le dije, he oído que murió ahogada en la bañera. Y Marian me dijo, tía Ruth, es que ella se atragantó con algo. Y le dije, ¿pero qué es lo que podía estar comiendo en la bañera para que se pudiera atragantar? Y ella me dijo, no sé, es que a Tim no le gusta hablar de aquello. Le afecta mucho. La policía de Greensboro, Carolina del Norte, confirmó que la primera mujer de Tim, Elaine, había muerto por accidente en la bañera. 4 años antes, Tim había dicho que Elaine volvió ebria de una reunión social en la parroquia. Elaine quiso darse un baño y Tim dijo que fue a acostarse. En aquel entonces, la hija de la pareja, Sandy, solo tenía 6 años. Tanto ella como su padre dijeron haber oído un fuerte ruido en la bañera. Recuerdo que oí un golpe fuerte y entonces fui a despertar a mi padre. Tim dijo que la puerta del baño estaba cerrada y que tuvo que forzarla con un destornillador. Al entrar, encontró a su mujer tendida boca abajo en la bañera, inconsciente y sumergida en el agua. Tim dijo que la sacó de la bañera y la colocó sobre los rieles de las puertas para intentar reanimarla. La tumbó sobre el borde de la bañera pensando que así podría sacarle el agua de los pulmones. Pensó que había tragado agua y que por eso no podía respirar. El servicio de urgencias trasladó a Elaine al Wesley Lawn Community Hospital, donde certificaron su muerte. Yo admiraba mucho a Elaine. Admiraba su fortaleza. Admiraba su alegría y su risa. Tenía unas bellísimas cualidades. En el baño, la policía encontró vómitos en la bañera del momento en el que Tim intentó reanimarla. Pero no había agua en la bañera, ni cerca de ella. ¿Cómo pudo sacarla sin que todo se mojara? ¿Cómo pudo sacarla sin salpicar todo el baño? ¿Qué es lo que había pasado con el agua? Eso es lo que más me preocupaba. Hasta los rieles de las puertas de la ducha estaban completamente secos. Brenda Vance era una agente de policía recién licenciada en 1990 y tenía una constitución parecida a la de la primera mujer de Tim, Elaine. Intrigada por la ausencia de agua en el baño de los Boskuski, Vance hizo un experimento con la propia bañera de su casa. La agente quería comprobar qué cantidad de agua sería necesaria para que su cabeza quedara sumergida. Empecé a llenar la bañera. Y cuando el agua ya estaba llegándome a la altura de la cara, la cabeza empezó a flotar. Una persona que estuviera inconsciente habría empezado a
flotar. Eso me intrigaba mucho. Lo segundo era que antes de que hubiera agua suficiente, ya empezaba a salir agua por el sumidero. Así que no conseguí sumergirme en la bañera, no pude hacerlo. Y su historia no tenía sentido, porque tampoco había agua. No pudo haber ocurrido así. La autopsia de Elaine Boskuski no reveló que hubiera agua en sus vías respiratorias. Los patólogos forenses dicen que no siempre queda agua en los pulmones de las víctimas que mueren ahogadas. Había 3 líneas paralelas en la parte baja del pecho y la parte superior del abdomen, que coincidían con los rieles de las puertas de la ducha del baño de los Boskuski. La explicación que dio para las marcas que presentaba el cuerpo no pudo ser refutada por la autopsia. Cuando dijo que la colocó sobre el borde de la bañera para intentar reanimarla o para intentar salvarle la vida, parecía cierto, porque ahí estaban las marcas. El informe de toxicología mostraba que el porcentaje de alcohol en sangre de Elaine era 0. Ella no estaba ebria como había declarado Tim. A pesar de las muchas incongruencias, el médico forense certificó la causa de la muerte como indeterminada. Tuve que decir indeterminada porque aunque yo no creyera mucho en su historia, tampoco podía asegurar que no fuera así. Sencillamente no había pruebas suficientes. Comprendo perfectamente que tuviera que certificarlo así. Para responder a su pregunta, debo decir que ella hizo todo lo que pudo, dadas las circunstancias. Y también creo que personalmente debió sentirse bastante mal cuando murió la segunda mujer. Pero si Tim Boskuski había conseguido salir impune tras el asesinato de su primera mujer, ¿conseguiría volver a tener la misma suerte con su segunda? Tim Boskuski había estado casado 2 veces. Ambas mujeres habían fallecido en circunstancias sospechosas. La primera en una bañera, la segunda en un jacuzzi. Amistades y familiares destacaban el hecho del sorprendente parecido físico entre las 2 mujeres. Llevaban el mismo corte de pelo. Era casi irónico, porque las 2 llevaban unas gafas que eran como culos de botella. Ese era otro parecido. Y las 2 estaban muy relacionadas con la Iglesia Católica. La investigación sobre la muerte de la primera mujer de Tim había sido infructuosa. Pero los investigadores esperaban encontrar algún indicio más tras la autopsia de la segunda mujer de Kim. Es imposible saber qué fue lo que ocurrió exactamente, pero podemos encajar algunas piezas de forma lógica, racional y coherente. El médico forense encontró 53 hematomas internos y externos. En los brazos, la espalda y la parte superior de la garganta. Encontramos hematomas y hemorragias en los labios y en las encías inferiores, por la parte interior de los labios. Después también observamos hematomas en los brazos, que recuerdan mucho a los que dejan las uñas de los dedos. Apreciamos varias zonas en el cuello que presentaban pequeños hematomas, sobre todo en los pequeños músculos del cuello, que son como cintas planas y alargadas. Y también apreciamos pequeñas hemorragias en todos los tejidos blandos cercanos. Al ejercer presión sobre el cuello, se interrumpe el riego sanguíneo al cerebro a través de la arteria carótida. Y al ejercer presión sobre el nervio vago que sigue la línea de la carótida, se ralentiza el músculo cardíaco y la respiración. La bradicardia, como la llamamos, es la alteración del ritmo cardíaco y en algunos casos, de forma incontrolable, impredecible y errática, produce una arritmia cardíaca. Es decir, que el corazón deja de latir, los pulmones dejan de funcionar y en cuestión de 4 o 6 minutos estás muerto. En opinión del Dr. Wedge, Marian Boskuski no murió ahogada. Yo creo que el señor Boskuski la estranguló. Yo creo que aplicó presión sobre el cuello. Yo creo que la sujetó por los brazos y es probable que la sumergiera bajo el agua, aunque no tenemos pruebas de que fuera durante un largo espacio de tiempo. Yo creo que fue una muerte escenificada y que la verdadera muerte se produjo por estrangulamiento. El nivel de alcohol en sangre de Marian era de 0,22, lo que demostraba que estaba intoxicada. Según el Dr. Wedge, el hecho de que Marian estuviera intoxicada por consumo de alcohol
fue lo que le impidió defenderse del agresor. La causa oficial de la muerte: asfixia por estrangulamiento del cuello. Las pruebas médicas eran irrefutables para nosotros, y el hecho es que la estranguló hablando alto y claro. No es tan fácil salirte con la tuya la segunda o tercera vez que haces algo. Si Tim había asesinado a sus dos mujeres como se suponía, ¿cuál podría ser el móvil? Después de hablar con la familia y amistades de los Boskuski, los investigadores averiguaron que Tim y Marian habían hecho un crucero recientemente y que no había sido tan idílico. Y Marian me dijo, si las cosas no se arreglan para cuando volvamos, voy a tener que dejarle. Y los niños se vienen conmigo. Y pudo comprobarse que Elaine, la primera mujer de Tim, también estaba pensando en divorciarse. Ella era una madre treintañera que empezaba a descubrir el rock and roll en los 60 y 70. Ella estaba empezando a redescubrir su propia identidad como persona. Yo no creo que matara a la mujer con la que se había casado. Creo que mató a una mujer que empezaba a darle miedo. La primera mujer de Tim no tenía ningún seguro de vida destacable, pero Tim contrató una póliza de seguros por valor de $100,000 para su mujer. Llegado el momento, y si decidiera matarla, sabía que esta vez recibiría mucho más dinero del que había conseguido con su primera mujer. Aún después de las dos sospechosas muertes, los hijos seguían defendiendo abiertamente a su padre. Dicen que es inocente. Espero que alguien pueda ayudarles. Tim Boskuski fue detenido y acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su primera mujer, Elaine, y su segunda mujer, Marian. Boskuski se declaró inocente. Las pruebas no fundamentan esa acusación. La acusación de Greensboro decía que Tim siguió a Elaine hasta el baño aquella noche de 1990. Después de interrogar a uno de los hijos, se supo que hubo una discusión. Antes de que Elaine entrara en la ducha, Tim sujetó a Elaine contra el borde de la bañera y la mantuvo así durante 4 o 5 minutos impidiéndole respirar. En algún momento del forcejeo, Elaine vomitó antes de morir. La ausencia de agua dentro y fuera de la bañera y los hematomas que presentaba el cuerpo de Elaine dibujaban una escena mucho más violenta. En el segundo matrimonio de Tim con Marian volvieron a surgir los problemas. Era como decir, bueno, ya he matado a una, puedo matar a otra. Pude hacerlo con la primera y puedo hacerlo con la segunda. La acusación de Pittsburgh pensaba que Tim y Marian discutieron en el jacuzzi, probablemente sobre su abuso del alcohol o sobre su intención de tener hijos propios. Las pruebas sugieren que Tim redujo rápidamente a Marian, tal vez cubriéndole la cabeza con las toallas de playa para apagar sus gritos. Marian luchó por salvar su vida salpicando agua sobre el suelo y arañando a Tim en la espalda. Tim sabía por el primer asesinato que cuando se estrangula a una persona, se pueden producir vómitos. Es posible que por eso usara el respirador para intentar reanimarla mientras llegaban los servicios de urgencias. Todo fue una mascarada. Todo teatro. Y además era un pésimo actor. Los abogados de la defensa de Tim argumentaban que su cliente no tenía motivos para matar a su mujer. El negocio que Tim tenía aquí iba muy bien. Tenían una casa nueva y la vida les sonreía. El único problema que alguien podría haber señalado en aquel momento es que de forma ocasional discutían por asuntos relacionados con los hijos. Y si eso es motivo suficiente para acusar a alguien de asesinato, entonces todos somos culpables. En el caso de Greensboro y en el caso de Pittsburgh, la defensa alegó que las dos mujeres de Tim sufrían problemas cardíacos que podrían haber favorecido la muerte por accidente. El que crea en las hadas madrinas y esas cosas y esté dispuesto a apostar por una posibilidad de entre 100.000 millones, puede defender ese argumento si quiere. En Greensboro, Carolina del Norte, el jurado declaró a Tim Boskuski culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Elaine, su primera mujer. Fue sentenciado a cadena perpetua. En el juicio por el asesinato de Marian,
su segunda mujer. El veredicto fue el mismo. Pero el jurado sentenció a Tim Boskuski a la pena de muerte. Yo creo que la condena debería haber sido atarle unos ladrillos al cuello con cadenas, si es posible, y tirarle al río Allegheny para que supiera lo que es morir ahogado. Pero no podemos hacer eso. Yo siempre estuve en contra de la pena de muerte. Pero después de haber vivido todo esto, he cambiado de opinión. Tim Boskuski sigue manteniendo su inocencia. Sus hijos dicen que su padre no tuvo un juicio justo porque los jurados de ambos casos sabían que había habido 2 muertes. Sin las técnicas forenses actuales, el caso no habría podido cerrarse, y si se diera un caso como este en una jurisdicción donde no hubiera patólogos forenses expertos, no se habría sabido la verdad. Las marcas del cuello eran muy difíciles de apreciar, eran muy pequeñas. Ella nos dejó un mensaje con los traumatismos de su cuerpo para demostrar que no había muerto ahogada accidentalmente. Él contó la misma versión para la muerte de sus 2 esposas. Y en ambos casos, su versión hacía aguas por todas partes. Así que al final acabó mojándose.